Su nombre completo era Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus, más conocido por todos como Wolfgang Amadeus Mozart. Pero empecemos por el final de esta historia. Es la madrugada del 5 de diciembre de 1791. Unas fiebres terribles han entrado en el cuerpo de Amadeus. Desde el pasado 20 de noviembre está en cama y está preocupado. Los médicos han decidido adoptar pues la postura habitual en esos casos, la sangría. El cuerpo de Mozart está inflamado, muy hinchado. Todo tipo de rumores circulan por Viena. Quizá el veneno ha hecho estragos en el cuerpo de Wolfgang. Y muere sin terminar el requiem. Después, un discípulo suyo lo terminaría. Dio quizá la indicación desde la cama. Y cuando muere, está prácticamente arruinado. Eso sí, con un cierto reconocimiento por parte de la sociedad, de la fría sociedad vienesa. El 5 de diciembre de 1791. Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los más grandes compositores que ha dado la humanidad, lanzó su última mirada al cielo. Pero ¿cómo vivió Mozart los 35 años que la vida le consintió, que la vida le dio? ¿Cómo se vivieron esos 35 años? Debemos remontarnos, por tanto, al 27 de enero de 1756. Lo cierto es que no era una familia de tradición musical, ni mucho menos. El abuelo había sido albañil, pero se había casado con la viuda de un encuadernador y aprendió el oficio. Después se casó con la hija de un artesano, del tejido. Y no le fue mal. Consiguió dar estudios a Leopold. Este estudió en los jesuitas y la formación musical fue excelente. Además de ser músico, Leopold, eso es al menos lo que creemos, también era un filósofo. Se preguntaba acerca de la vida. También se interesaba por la política. Por tanto, cuando Leopold se casase, seguro que a sus hijos les daría una formación musical excelente y les intentaría inculcar lo que él había aprendido en su amplio caminar por la vida. Y así lo hizo. Se casó con una joven preciosa llamada Ana María, y como hemos dicho antes, tuvo siete hijos. Desgraciadamente solo pudieron quedar dos, Ana María y Wolfgang. Sepamos qué pasó con ellos. Se van a Viena, y allí pasan unos años felices con los dos niños, Nannerl, así se llamaba Ana María, así le llamaban todos, y Wolfgang. El padre Leopold empezó a dar clases de clavicordio a Nannerl. Bien, pues aquí tenemos al jovencito Wolfgang con 3 años, mirando estupefacto cómo su padre le da clases de clavicordio a su hermana Nannerl. Y él, quizás también buscando ese amor, se mete en las clases, empieza a escuchar. Rápidamente el padre se da cuenta que ese niño tiene algo especial, y el padre, excelente violinista por otra parte, decide también incluirlo en sus clases familiares. El niño con 3 años empieza a destacar, y con 4 incluso llega a componer. Aunque esas dos composiciones, un andante y un allegro, tienen mucho de su padre. No se puede considerar que fueran las primeras composiciones de Wolfgang Amadeus Mozart. Estamos en 1760, y los niños prodigio abundaban en aquella época. Incluso se fomentaba que apareciera el niño prodigio. El padre sabe perfectamente que allí puede tener una joya, y que gracias a sus hijos, él puede subir de categoría social, cosa que hasta la fecha no había conseguido. Viajan a Viena, como antes hemos dicho. Y fijaos hasta dónde llega el grado de protección que ejerció Leopold, su padre, sobre el niño, que incluso en la pensión donde habitan, los niños que estaban en esa pensión contraen una enfermedad infecciosa, una enfermedad contagiosa, por otra parte. El padre, en un acto puro de egoísmo, se traslada con el niño pequeño y deja a la madre y a Nannerl en la pensión. ¿Se puede comprender esto? El padre no es que tuviera grandes aspiraciones para su hijo, por lo menos que fuera cortesano, eso sí. Que entrara al servicio del arzobispo o al servicio de cualquier noble.
que compusiera canciones, que compusiera música para quien se lo pidiera, pero que tuviera una vida tranquila, apacible, con un sueldo digno, un sueldo fijo, por otra parte. Casi lo consigue. Pero hay que enseñar al niño, hay que darlo a conocer a la sociedad austriaca. Y por tanto, Leopold organiza una gira. Sí, se convierte en manager de los niños. Y empiezan a visitar zonas, empiezan a visitar pueblos, empiezan a visitar palacios, y los niños, porque hay que decir que el concierto lo daban los dos niños, los niños son el asombro de la sociedad austriaca. Narnem lo hace muy bien en el clavicordio. Wolfgang no le va la zaga, sí señor, lo está haciendo muy bien, francamente bien. Incluso las dotes de Wolfgang Amadeus Mozart empiezan a sorprender a todo el mundo. Llegan a tapar el teclado con un trapito para probar las cualidades, le hacen preguntas complicadísimas que él resuelve. Es un niño prodigio, eso está muy claro. Por tanto, Austria se hace muy pequeña para la familia Mozart. Y Leopold decide abrir fronteras y empieza a visitar otros países, otros territorios. Y así, Bohemia, Prusia, Baviera, Francia, Inglaterra, Palatinado, Italia, casi toda Europa es recorrida por los Mozart. Eso sí, con escasos beneficios económicos, porque los viajes eran muy caros, la ropa, el mantenimiento, la comida. Pero bueno, por lo menos el viaje de promoción ha servido para algo. Toda Europa está hablando ya del joven talento que Mozart mostraba. Desde bien jovencito, Wolfgang Amadeus Mozart dio muestras de su estado ciertamente delicado de salud. Contrajo fiebres reumáticas, posiblemente las mismas fiebres que le produjeron la muerte 30 años más tarde. Contrajo fiebres reumáticas, tuvo muchos problemas, tuvo que estar varios meses, varias semanas en cama a lo largo de toda su vida, porque era muy precario el estado de salud. Tened en cuenta que los viajes eran constantes, no eran tan cómodos como ahora. El traslado de una ciudad a otra podía durar 2, 3, 4, una semana. Era increíble el trajín que Leopold daba a sus hijos. Y eso sí, la disciplina era férrea. Sometía al joven Wolfgang, lo sometía a una dura disciplina, siempre tocando, siempre ensayando, siempre componiendo. Narnem quizás se libró un poquito de este asunto, pero desde luego los Mozart recorrieron casi todas las cortes europeas. En Austria, la emperatriz María Teresa, con sus hijos María Antonieta, que posteriormente sería reina de Francia, reina decapitada. También Leopoldo, sería después Leopoldo II, y José II. Ahí es nada, le conocieron y le quisieron. Cuentan las viejas crónicas que Mozart se subió a las rodillas de María Teresa, pidiendo, necesitando sus caricias. María Teresa le besó, y después le mandó un vestido, un precioso vestido de terciopelo. Hay que decir que Mozart, aunque no tenía dinero, sí que vistió muy bien desde jovencito. Los nobles le procuraban trajes de auténtico lujo. Hay que comentar que el padre sabía muy bien aprovechar la edad de sus hijos, y siempre que iba a algún sitio quitaba algún añito. Si Wolfgang tenía 6, pues quizás tenía 5. Si tenía 7, 6. Si eran 9, pues ya lo dejaba en 7. Lo interesante es que el niño fuera muy joven. Cuanto más joven, mejor. En su primer viaje a París conoce a Luis XV, nada más y nada menos. Pero hay una anécdota muy curiosa que podemos comentar. La reina besa, acaricia a Wolfgang. Wolfgang siempre iba diciendo: ¿me quieres? Quiéreme, acaríciame, mímame. Necesitaba mucho cariño, estaba falto de afecto quizás, aunque sus padres le cuidaban bien, pero buscaba ternura. Y la reina francesa se la dio, le acarició, le besó, jugueteó con él. Y llegó una señora, seguro que todos conocéis, a Madame Pompadour, ¿verdad que sí? Cortesana, dicen que amante del rey. Madame Pompadour era alta, aunque en ese momento era ya algo gruesa, sí que más o menos dejaba ver que el pasado de Madame Pompadour había sido glorioso, bastante glorioso. Madame Pompadour estaba allí, y no soportaba al niño. No le gustó Mozart, no le gustó. Mozart se la quedó mirando y dijo: ¿cómo es que esta señora no me acaricia, no me mima, no me quiere? La reina sí puede hacerlo y ella no. Hubo un rey al que algunos llamaron loco, incluso el cine ha llamado loco,
los médicos de la época también. Habéis visto seguro la película La locura del rey Jorge III. Bien, pues este rey era el rey que estaba en Inglaterra, en el Reino Unido en aquellos momentos. En 1764 los Mozart visitan el Reino Unido y Jorge III queda embelesado por la habilidad del jovencito Mozart y le saluda. Eso le gustó a Mozart. Ya tenía ciertos aires de grandeza, ¿verdad? La gira por Europa se puede catalogar de triunfal. Triunfar. Por fin vuelven a su lugar de origen, a Salzburgo, porque allí nació y allí vivió muchos años Mozart. Y en Salzburgo, a los 14 años, consigue un puesto de concertino. No está nada mal, aunque no tiene sueldo, pero por lo menos puede ir aprendiendo y ya goza de la consideración del respetable. El primer sueldo oficial de Mozart llega a los 16 años de edad. Aunque muchos desconfiaban del talento de Mozart, cuentan que incluso hubo algún arzobispo que le encerró en una habitación, encerrado bajo llave, para ver si era verdad que era tan buen compositor. Mozart demostró que era eso y mucho más. La ópera que más fama le dio, sin duda alguna, fue El rapto del serrallo. Yo creo que sí. Fue siempre la que más gustó, la que más se representó. Y además era un contexto alemán dentro de un ambiente turco. Aquí también tenemos alguna historia española. Tenemos a Belmonte y a Pedrillo, que tienen sus aventuras en territorios turcos. El sultán cree que Belmonte es su hijo perdido, aunque luego eso no queda muy claro. Bueno, son historias fascinantes las que nos propone Wolfgang Amadeus Mozart en sus óperas. Yo siempre he disfrutado muchísimo con esas óperas. Quizás mi favorita sea Don Giovanni, o La flauta mágica, o Las bodas de Fígaro, no sé, todas están muy bien. Y sufrió muchas injusticias, es cierto. Antes os hemos hablado de los hijos de la emperatriz de Austria, María Teresa, una emperatriz que murió por cierto en el año 1780. Leopoldo, que a la postre sería Leopoldo II, heredando el trono que dejó su fallecido hermano, José II. Sin duda, Leopoldo tuvo que heredar una situación muy, muy ruinosa. Pero Leopoldo II, cuando estaba en Italia, quiso contratar a Wolfgang Amadeus Mozart. Le mandó una carta a su madre, diciendo que aquel jovencito que habían visto en la corte austriaca hace algunos años, bien podía ser músico de su corte. La emperatriz María Teresa, que tanto cariño, tantos besos, tantos abrazos, tantos trajes había regalado a Mozart, le dijo a su hijo Leopoldo II, allá tú, si quieres contratar a un inútil. En cuanto al terreno religioso, hay que decir que Wolfgang Amadeus Mozart fue un ferviente católico. Aunque en 1784, a la edad de 28 años, se afilió a la francmasonería. Fue masón, por convicción. Liberal, enemigo de los fundamentalismos religiosos, aunque eso no lo hizo renegar de su fe católica. Y dedicó mucho tiempo a la música sacra. Bueno, pues motetes, ofertorios, vísperas, 17 misas y por supuesto su patético Requiem. En cuanto a la orquesta, 28 composiciones para piano, 49 sinfonías, estamos escuchando algunas esta noche, maravillosas, ¿verdad? 49 sinfonías, esos 28 conciertos para piano. Y también algunos divertimentos, algunas piezas realmente magistrales. Él se divertía muchísimo componiendo. En cuanto a cámara, pues aquí tenemos tríos, tenemos 24 composiciones para cuartetos, también quintetos, por supuesto música para clarinete, trompa. No le iba mal la vida a Wolfgang Amadeus Mozart en Salzburgo, pero muere el arzobispo Segismundo y llega el tristemente famoso Colloredo o Collorredo o como queráis, que fue el primero que le dio un sueldo, por cierto. Pero las cosas no iban bien. No iban bien porque hubo muchos enfrentamientos, al final disputas, el honor de Wolfgang Amadeus Mozart estaba por medio, y en contra de la opinión de su padre, esto fue lo primero que enemistó a Mozart con su padre, pues decide abandonar Salzburgo. Decide irse a Viena, a la Gran Viena, a disfrutar, a triunfar, a llegar a lo más alto. Leopold, su padre, se muestra muy triste. Piensa que su hijo está perdiendo una gran oportunidad, pero lo cierto es que Wolfgang no soportaba, no quería ver ni en pintura al arzobispo Colloredo. Era un mal tipo. Por cierto, el padre estaba muy confiado con Colloredo, con el arzobispo Colloredo, pensando que iba a conseguir por fin su sueño ansiado, y es nada más y menos que ser maestro de capilla. Colloredo nunca le dio ese honor, y Leopold murió sin conseguir ese sueño.
Wolfgang Amadeus Mozart siempre recriminó a su padre que fuera tan servil, tan pelota del poder. Por un sueldo fijo, quizá perdió lo mejor de su vida. Pero hablemos de Wolfgang Amadeus Mozart y el amor. Estamos en 1777, en un viaje a Menin, con su madre, conoce a Aloysia, su primer amor, su primer gran amor, Aloysia Weber. Apuntad bien este apellido porque será una constante en la vida de Mozart. Aloysia Weber. Su amor secreto, su amor apasionado. Siempre quiso a Aloysia, hasta que conoció a Constance, la hermana de Aloysia. Por cierto, un año más tarde, en un viaje a París con su madre, un viaje al que a Leopold le hubiese gustado ir, pero no pudo ser porque el arzobispo Cloredor no le dio permiso, Wolfgang Amadeus Mozart va a París con su madre y el 3 de julio de 1778 muere la madre de Mozart. Fue todo un palo para él. Lo de Aloysia no puede ser, porque la madre de Aloysia, que había quedado viuda, necesitaba colocar bien a las niñas, y Mozart por aquel entonces no era un excelente partido. Sí, en cambio, un jovencito actor y cantante, que andaba por allí por Viena, sí que sería un buen partido para Aloysia. Por tanto, pactan y negocian el casorio, y se casan efectivamente. Mozart está abatido, aunque después esta pareja, Aloysia y el cantante, serían buenos amigos, excelentes amigos de Mozart, se llevarían muy bien. Incluso creo que el cantante fue uno de los que mejor comprendió a Mozart en su tiempo. 1781, Mozart está en Viena y vive en una casa, la casa de los Weber precisamente. Allí está mamá Weber con sus 4 hijas. Y Mozart está allí. Y los rumores por la ciudad, y todo el mundo diciendo, ¿qué hará este Mozart allí metido con las 4 hijas? ¡Oh, pecado! Seguro que alguna perderá la honra. Mozart se ve fijado en Constance. Quería a Constance. Cuando manda una carta a su padre explicándole su amor por Constance, dice, no es muy guapa, pero tampoco es fea. Austera, ahorrativa, sabe hacer todo lo que tiene que hacer una mujer. Seguro que será buena madre. La chica yo creo que le corresponde. Aunque coquetea, luego ya veremos que Constance, pues en fin, sí, quería mucho a Mozart, pero también quería a otros. Eso ya lo veremos luego en Baden, en el balneario de Baden, donde coqueteó con el que sería después su segundo marido. Qué cosas, en vida de Mozart todavía. Lo cierto es que los rumores corren. Y estas chicas estaban bajo la tutela de un señor muy importante, muy destacado en la sociedad vienesa. Se comenta que los amores de Mozart, de Wolfgang y Constance llegaron a mayores. Por tanto, le hicieron firmar un documento a Wolfgang por el que, si no se casaba con Constance en los próximos 3 años, debería pasarle una pensión vitalicia de 300 florines. Y Wolfgang va y firma el documento. Tal era su amor por Constance. Constance, en un arrebato también de amor, rompe el documento delante de Mozart, diciendo, si no te quieres casar conmigo, no te cases. Este documento no te liga, no te obliga a estar unido a mí. La madre lloraba, no sé si por el amor o porque había roto el documento. Wolfgang Amadeus Mozart decide triunfar, pero claro, de momento no le contratan, y si le contratan por poco. Hay que contar que mientras que estuvo Wolfgang Amadeus Mozart en Viena, se estuvo cambiando constantemente de piso. Algunas veces más lujosos, otras menos, pero estuvo constantemente cambiándose de vivienda. Y constantemente acudiendo a los prestamistas porque no había manera. Los gastos eran incesantes. Hay que decir que a Amadeus Mozart le gustaba gastar, le gustaba vivir bien, vivía al día. Si cogía 300 florines que se pulía, pero rápidamente. Bueno, tampoco es que ganara mucho. Tuvo que dar clase. Eso sí, cogió alumnas de la nobleza y cobraba muy caro. Cobraba 6 ducados por una serie de 6 clases. Y eso era mucho. Debía ser uno de los profesores mejor pagados de la zona. Lo cierto es que no tenía muchos alumnos. Muchos no. Sobre todo porque en época de verano los nobles de Viena se iban a sus casas de campo. Entonces, claro, sí, podía dar clases en invierno, pero no era precisamente muy hormiguita, más bien cigarra. Eso sí, hay que destacar una alumna, Josefa. Josefa estaba enamorada, perdidamente enamorada de Wolfgang. Pero no la correspondía. Wolfgang Amadeus Mozart dijo en una carta, a su padre también precisamente, es gorda,
Y cuando interpreta, sí, canta bien, pero hay que ver cómo suda, ¿eh? Cómo suda. Y se encuentra con una de esas almas que de repente te encuentras por el camino y te ayudan. El barón von Swieten. El barón von Swieten hizo que Mozart estudiara, que aprendiera cosas. Descubrió el contrapunto de Händel y Bach. Se adentró en las posturas, en las tesis barrocas, y evolucionó musicalmente hablando. Aunque Mozart, siempre hay que decir que creó un lenguaje propio, un lenguaje musical propio, sí que se dejó influenciar por los grandes. Bach y Händel eran un ejemplo. El barón von Swieten fue un francmasón destacado, partidario de la Ilustración. Después ayudaría a Haydn o a Beethoven, nada más y nada menos. Hay que contar que Beethoven estuvo en Viena en la época de Mozart y tocó para Mozart. La desgracia es que solo pudo estar un par de semanas en Viena. No volvería hasta que Mozart ya desapareció físicamente. Pero sí es cierto que hubo un encuentro entre los dos, entre Beethoven y Mozart. ¿Os imagináis? El año 81 ha sido muy intenso, pero el 82 no lo va a ser menos, porque llega el Rapto del Serrallo, la gran obra, bueno, por lo menos la más conocida, la más interpretada, la que se llevó con más frecuencia a los teatros en vida de Mozart. El Rapto del Serrallo, una obra alucinante. Y en el 82 consigue el éxito. Aunque no consigue mucho dinero, porque debéis saber que en aquellos tiempos eso del copyright, eso de los derechos de autor no existía. Simplemente te pagaban la obra y ya está. Podías cobrar 400 y pico florines, quizá más, pero no tenía luego una repercusión clara. En cambio, si te llamaban para estrenar la obra en otra ciudad, como por ejemplo era Praga, que era un hervidero cultural en aquella época, pues sí, te voy a dar 100 ducaditos o alguna cosita de estas, pero nada más. No se ganaba mucho. Los músicos debían ir a sueldo de los nobles porque si no, mal lo llevaban. El caso es que en 1782 se consigue triunfar con esa obra, El Rapto del Serrallo, una obra inmemorial. Y la madre de la Weber y la madre de Constance vuelve al ataque. Quiere obligar a Wolfgang Amadeus Mozart a casarse. Dice, bueno, ya está bien. Wolfgang decide casarse, efectivamente. Y en agosto de ese año se casa la pareja feliz. Se van a vivir a un modesto piso, un modesto apartamento. Y allí viven al día. Ella era muy joven. Y eso del ahorro no lo habían aprendido ninguno de los dos. Por tanto, son felices. Las risas, los cuentos, dicen que a Mozart le encantaba escuchar a Constance cómo le contaba el cuento de Aladín, Aladino y la lámpara maravillosa, o Cenicienta. La forma de hablar, la forma de narrar que tenía Constance encantaba, embelesaba a Mozart. Cuando éste estaba deprimido o triste, llamaba a Constance para que le contara esos cuentos, y los dos reían, se pasaban toda la noche riendo y contando cuentos. Una pareja, se puede decir, feliz. En 1784 también hay cosas importantes para Wolfgang Amadeus Mozart. Con 28 años entra en la francmasonería. Importante para él, muy importante para él, muy convencido. Y además, nace Carl Thomas, su primer hijo, mejor dicho, el primero que logró vivir. La pareja tuvo seis hijos, de los cuales solo 2 pudieron crecer, sobrevivir. La mortandad, como he dicho antes, era terrible en la sociedad austriaca y en toda Europa en general. Las enfermedades eran constantes. Hay que decir, por ejemplo, un ejemplo curioso. Wolfgang Amadeus Mozart estuvo ciego 9 días. Cuando era jovencito contrajo la viruela y todos pensaban que su rostro, agradable por otra parte, no era muy alto, pero sí que era guapo y una apariencia muy agradable. Además él vestía muy bien. Pues cuando era pequeñito contrajo la viruela y estuvo ciego 9 días. Un buen doctor, consiguió curarle y recobrar la vista. Pero, como he dicho, la enfermedad era una constante. Morían muchos niños, la tasa de mortalidad infantil era altísima. Por tanto, no era de extrañar que las familias tuvieran 10 o 12 hijos y solo vivieran 2, 3. En el caso de los Mozart, fueron 6 y vivieron 2. Necesitamos un profesor para la sobrina del emperador José II, para la princesa Elizabeth. Mozart quiere ese puesto, quiere ese cargo, por fin un sueldo fijo. Pero se interpone la figura de Antonio Salieri. Amigos, aparece Salieri, tenía que aparecer. El amor-odio que sentían estos dos. ¡Qué barbaridad! Ha dado para alguna película incluso. Salieri se hace con el puesto. Mira con desprecio a Mozart. Le mira con sumo desprecio. Aunque también hay mucha leyenda en este asunto, porque revisando libros, revisando las viejas crónicas, descubrimos
el 13 de octubre de 1791, es decir, prácticamente un mes y medio antes de la muerte de Mozart, que Mozart llama a Salieri para pedirle opinión sobre la flauta mágica. Y Salieri lo único que puede decir es bellísimo, bravo, bravo, bellísimo, le valora la obra, le anima a continuar. Por tanto, sí, amor-odio, pero ¿hasta qué punto? Cuando corren los rumores sobre el posible envenenamiento de Mozart, todos apuntan con el dedo a Salieri. También debéis saber que Antonio Salieri acabó sus días en un manicomio. Sus últimos años estuvo en un manicomio, y allí es cierto que confesó haber envenenado a Mozart, pero también es cierto que después, inmediatamente después, se retractó de lo que había dicho. Nunca sabremos el porqué y la causa de la muerte de Mozart. Hemos hablado antes de las influencias que estaba recibiendo Mozart, muy pocas, es cierto. Quizás su único maestro fue su padre, sin duda alguna. Leopold, su padre, fue su mentor, su maestro, su consejero. Incluso en los tiempos que se llevaban mal, Mozart seguía escribiendo a su padre pidiéndole consejo. Pero Joseph Haydn fue, sin duda alguna, uno de los grandes influenciadores de Mozart. A Mozart le impresionaba la manera de componer que tenía Joseph Haydn. Bueno, a Mozart y a todos nosotros. Disfrutaba y le dedicó una serie de cuartetos. Joseph Haydn se mostraba muy orgulloso. Hay una historia muy curiosa sobre Goethe, sobre el creador de Fausto, y Werther, por ejemplo, joven Werther. Bien, pues Goethe llegó a decir, Goethe tenía una diferencia de edad con Mozart de 7 años. El primer encuentro entre estos dos, fijaos que Goethe y Mozart, fue cuando Mozart tenía 7 años y Goethe tenía 14. Bien, pues cuando era viejo Goethe llegó a decir que el único capaz de poner música a su Fausto hubiese sido Mozart, que todo lo que se pusiera después poco importaba. Pero qué lástima que Mozart no le hubiese puesto música a su Fausto. Eso lo dijo Goethe, ahí es nada. Hay también historias muy curiosas con esto de las óperas alemanas, que Mozart tanto insistió en buscar la ópera autóctona, ¿no? Porque en aquellos entonces dominaba la ópera italiana, sin duda alguna. Dominaba y sigue dominando, vamos. Bien, pero el asunto es que después del Rapto del Serrallo, Mozart tiene mucha dificultad para estrenar una nueva obra. ¿Por qué? Porque no se acepta la obra alemana, no se acepta la ópera alemana, o por lo menos hay muchas dificultades. Pero sí, en cambio, desde Praga recibe un encargo. Véngase usted y estrena aquí una ópera. Praga, antes hemos comentado que era un hervidero cultural, y Mozart, muy alegre, se va allí a estrenar nada más y nada menos que Las bodas de Fígaro. Después le encargarían otra, y cayó Don Giovanni. Qué suerte tuvieron los de Praga, ¿verdad? El texto de Las bodas de Fígaro es de Da Ponte, nada más y nada menos. Salieri no quería que se estrenara Las bodas de Fígaro. Salieri era un poco odioso, la verdad. Rosenberg, por ejemplo, también insistió en que no se estrenaran. Como antes hemos comentado, esta ópera lo que nos plantea es que los servidores, los siervos, pueden ser más inteligentes, más lúcidos, más pícaros que sus señores, que siempre van exigiendo el derecho a pernada. Parece que no hay otra cosa. Los nobles se molestaron muchísimo con estas obras. Antes hemos hablado de Haydn. Bien, pues a Haydn le llamaron para que cogiera una de sus viejas óperas y la estrenara en Viena. Y Haydn se ofendió. Dijo, después de las óperas de Mozart, ¿me llamáis para que recupere una vieja ópera mía? Llamadme para que estrene una. Haydn siempre admiró, siempre adoró la figura de Mozart, siempre pensó que era uno de los máximos creadores que había dado la humanidad en aquellos tiempos, y Haydn ya lo pensaba, estando vivo Mozart. Fue uno de los que más reconoció la labor, el trabajo de Mozart. No quiso recuperar una de sus viejas óperas, pensaba que no estaban a la altura de las que ya estaba haciendo Mozart. Él quería estrenar, él quería componer, pero a la altura de Mozart. Un respeto tremendo el que sentía Haydn por Mozart, y al revés. Estamos escuchando precisamente música de Las bodas de Fígaro. Las bodas de Fígaro se estrenan cuando Mozart tiene 30 años. Con 30 añitos se estrenó esta maravilla. ¡Qué barbaridad! Bueno, la situación económica de Mozart va de mal en peor. Antes hemos dicho que se estaba cambiando de vivienda, está a punto casi de entrar en una chabolita, los préstamos le agobian y manda una carta al príncipe de Liechtenstein. Y le dice que a cambio de un sueldo fijo, él puede componerle obras maestras, en exclusiva, para él. El príncipe, bien, dice, vale, muchas gracias, pero te compro algunas, pero no te puedo contratar, no puedo darte un sueldo fijo para que me compongas una o dos obras. Debe ser que la economía europea por aquellos entonces estaba muy mal, francamente mal. Anda que como tuviéramos un Mozart hoy en día,
Se moría de asco, ¿eh? Después de las bodas de Fígaro, Mozart está muy mal visto en la corte vienesa y quiere, pues, iniciar una pequeña aventura. Él le dice a los suyos, a la gente que había colaborado con él en la creación de las bodas de Fígaro, ¿os animáis? ¿Os venís conmigo por Europa de gira? Todos le dicen que sí. Y él tiene un pequeño remordimiento. Cuando está a punto de organizar el viaje, piensa en Constance, en su Constance, y en sus niños, sus 2 niños. Y sabe que Raymond el primero había muerto quizás por una pequeña falta de cuidados. Decide hablar con su padre y le propone que cuide de los niños. Igual que estaba haciendo con el hijo de su hermana, de Nanem, ¿sí? El padre tiene aquí un mal gesto y le dice que no cuidará de sus hijos, que se busque la vida. Mozart, muy apenado, suspende el viaje. Ante todo quería cuidar de su familia. Quería sacarla adelante, no quería más remordimientos de conciencia. El 28 de mayo de 1787, Wolfgang Amadeus Mozart tiene 31 años cuando muere su padre Leopold. A la llegada de un viaje le comunican que su padre está gravísimamente enfermo. La muerte es impactante para Wolfgang, porque a pesar de las diferencias, le quería con locura. Aunque hay aquí un gesto extraño, muy extraño. Pocos días después, pocas semanas después, Wolfgang Amadeus Mozart compone una obra tremendamente alegre y sugestiva. Es como si Wolfgang Amadeus Mozart se hubiese liberado de algo. Estaba contento. Y al estar contento, compone música alegre. Uno de los grandes músicos, por no decir el más grande músico que ha dado la humanidad, Wolfgang Amadeus Mozart.